la batalla del Señor. Y es algo que nosotros necesitamos entender. ¿De quién son realmente las batallas hoy que nosotros estamos en Cristo Jesús? ¿Quién es realmente quien pelea por nosotros? Así que acompáñenme en su Biblia al libro de Segunda de Crónicas, el capítulo 20, el verso 15. Dice así la palabra del Señor, lo voy a leer en la versión de Nueva Versión Internacional. Y dijo Jaziel, escuchen, habitantes de Judá y de Jerusalén, y escuche también usted, rey Josafat. Así dice el Señor: no tengan miedo ni se acobarden cuando vean ese gran ejército, porque la batalla no es de ustedes, sino mía. El libro de Segunda de Crónicas se divide posiblemente en dos partes. Una, los primeros capítulos, quizás hasta el capítulo 9, cuando habla de los últimos años del reinado de Salomón, y después empieza a narrar la historia del reino que se divide y empieza a contar particularmente la historia o las crónicas o narrativas de los hechos de los reyes de Judá. El reino se divide después de Salomón en dos: el reino del norte con la capital o con la nación de Israel, capital Samaria al norte o Damasco, y al sur la única tribu que queda en heredad de David, llamada Judá, y su capital Jerusalén. Por eso del nombre hoy en día, como los llamamos, judíos, ¿verdad? Por Judá, por Judea. Entonces, cuando estamos allí en ese escenario, podemos ver que la narración del libro de Segunda de Crónicas se concentra en visualizar a todos los reyes de la línea davídica, de la línea de descendencia de David, hasta cuando ya son cautivos por los babilonios y son llevados en esclavitud por 70 años. Eso es lo que narra el libro de Segunda de Crónicas. Pero para entender un poco más cómo era la vida y el reinado de Josías, uno puede trasladarse 2 capítulos antes. Y uno ve que Josafat hace alianza o entra en parentesco con el rey del reino del norte, que en esos mismos días es otro rey muy conocido en la Biblia, que es el rey Acab. Cuando uno piensa en el rey Acab, tiene que pensar en Jezabel, su mujer, la que realmente reinaba. No era el poder detrás del trono, era el poder delante del trono. Y también tiene que pensar en Elías, que era el profeta que estaba profetizando el mensaje del Señor en el reino del norte, allí en los días de Acab. Ok, entran en parentesco y lo va a visitar. Josafat llega allí y el rey había reunido 400 profetas para saber si tenía que ir en batalla, porque esa era la tarea de los reyes, ir en batalla para conquistar más territorio, para conquistar esas naciones enemigas. Y va a consultar a Dios a través de estos 400 profetas. Todos les dicen: sí, tienes que ir, tienes que subir a la guerra porque Dios está contigo, porque Dios los entregará en tus manos. Pero Josafat, teniendo ese discernimiento de un hombre que realmente tenía una comunión con Dios, y lo vamos a ver más adelante, le dice a Acab: por si acaso, ¿no hay algún otro profeta todavía que podamos consultar? Y Acab le dice: sí, hay un profeta, pero siempre que le pido que me profetiza mal. ¿Por qué será que a los predicadores que van a la yugular nunca los quieren? Pero todos quieren a los que sí, Dios te va a prosperar, no vas a tener problemas, el Señor está contigo, viene el año de la bendición de Dios y todo lo que vendrá sobre ti, lo que robó el saltón, la oruga, la langosta, y todas esas bendiciones, alabado sea el Señor. Y uno: sí, yo quiero eso. No, de vez en cuando necesitamos algunos problemas. De vez en cuando necesitamos algunos quebrantos. De vez en cuando necesitamos entrar en el horno del Señor para que a fuego seamos formados. A veces necesitamos los golpes de los martillos de la mano del Señor para que seamos moldeados en nuestra fe, para que sepamos realmente de qué material estamos hechos. Si estamos hechos de un material que va a durar o estamos hechos de un material que se va a quemar fácilmente. Y el Señor tiene que moldearnos. Entonces, a veces no queremos esa parte no nos gusta porque a nadie le gusta la disciplina. Y en el momento, dice el libro de los Hebreos, no produce gozo, pero al final va a producir un fruto apacible, esa disciplina del Señor. Y también a los que son hijos los disciplina. Los que no son hijos del Señor no entran en esos procesos, no entienden, no disciernen esas circunstancias. Pero usted y yo, que somos hijos de Dios, sí las necesitamos y debemos entender que vienen de parte de Dios. Así que acá le dice: hay uno más, se llama Micaías, pero ese siempre que lo llamo me profetiza mal. Lo mandan a ver, le dice el enviado: por favor, cuando vaya profetice bien. Es como que me dijeran a mí: Jorge Elías, predícate un mensaje suave, chévere. Estamos en las fiestas de Guayaquil, tú sabes, ¿no?
Entonces, y yo, sí, bueno, está bien, voy, ¿verdad? Y dice que llega Micaías donde el rey y le dice, ajá, ¿qué dice Dios? ¿Puedo subir a la guerra? Sí, si tú quieres, anda, le dice, ¿verdad? Entonces, no, dime la verdad. Bueno, he visto a Israel desparramado por los montes como ovejas que no tienen pastor. ¿Viste? Le dice Acab a Josafat. Este siempre me profetiza cosa mala. Entonces Josafat dice, sí, pero es la palabra de Dios. Bueno, al final y al cabo, él manda preso a Micaías, lo manda a meter preso y dice que su vida dependa de la mía. Si yo no regreso vivo, él debe morir. Y Micaías le dice, no, si mi vida depende de la tuya, de una vez mátenme aquí porque tú no vas a regresar, vas a morir en batalla. Qué lindo profeta, ¿verdad? Eso es lo que se necesitan hoy en día, ¿verdad? Oiga, de los que nos hacen falta. Bueno, al final van a la batalla, pero este Acab era bien vivo. Y le dice a Josafat, hagamos algo. Yo voy a ir como un soldado más, pero tú vas a usar tus ropas reales. Cosa que ellos no saben que tú estás aquí conmigo, así que van a creer que tú eres yo. Y claro, que lo maten a Josafat, ¿verdad? Pero bueno, como Josafat sí estaba con Dios, más en serio que Acab, entonces salen a la batalla y dice que en medio de la batalla, cuando se da cuenta Josafat que le iban a atacar a él, él clama a Dios y dice que Dios lo libra. Y una flecha tirada al aire desde cualquier parte le da ¿a quién? A Acab, y Acab lo velamos. Chao. Porque a Dios no se le escapa a nadie. Cuando Dios dice algo y no hay quien se le escape. ¿Estamos claros con eso? Bueno, ¿para qué le hago el cuento de esta historia? Bueno, esta historia termina allí. Josafat regresa a su tierra y en medio del camino le sale el capítulo 19 un profeta llamado Jehú, también de esos buenos. Y Jehú le dice a Josafat, por cuanto has servido a los malos, a los perversos, entonces la ira de Dios también ha salido de su trono para contigo. Entonces Josafat, espérese un ratito. Pero le dice el profeta, pero se han hallado en ti buenas obras y la misericordia de Dios te ha alcanzado. Así que vivirás. Zafó por esto, así, vea. Zafó, pero así, por poquito. Y hay cristianos que zafan a veces así, por poquito. No lo mira a ver, no ha venido, viene al segundo culto. Zafan, pero por la pura gracia y misericordia de Dios, porque la mano de Dios le va a caer. Pero, ay, Dios tiene misericordia, ¿verdad? Para no cortarlo de esta tierra, porque la gracia de Dios es muy grande. ¿Cuántos dicen amén aquí? Bueno, entramos al capítulo 20 de nuestra historia. Y está allí, en este capítulo, y encontramos una realidad. La vida está llena de batallas. A veces estamos viviendo desafíos que parecen abrumadores, enemigos que llegan de un momento a otro, que aparecen de la nada, que amenazan nuestros dominios, situaciones que amenazan nuestra vida, que nos hacen sentir miedo, que nos hacen sentir desánimo, momentos así, en los que nos podemos dejar llevar por nuestra propia fuerza, por nuestra propia voluntad y terminamos confiando más en nuestras propias capacidades, en nuestra propia sabiduría, que dejándole el control de todo a quien debemos dejárselo, que es el Señor, nuestro Dios. Sin embargo, la palabra de Dios llega a tiempo siempre y en este pasaje de la Escritura nos recuerda que la batalla le pertenece ¿a quién? Al Señor. La batalla es del Señor. Segunda de Crónicas, particularmente este capítulo 20, nos muestra cómo el rey Josafat y el pueblo de Judá se enfrentan a un ejército abrumador. Lea por favor los primeros versículos del capítulo 20. El versículo 2, acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo, contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria. Y aquí están en Hazezón Tamar, que es en Gadi. Entonces él tuvo temor. Y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a toda Judá. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén en la casa de Jehová delante del atrio nuevo, es decir, el templo que había construido Salomón. Y allí dijo lo siguiente en oración: Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista?
Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y se la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre? Y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo: si mal viniere sobre nosotros, o espada, o castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa, delante de ti, porque tu nombre está en esta casa. Y a causa de nuestras tribulaciones, ¿qué haremos? Clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. Verso 10. Ahora, pues, he aquí los hijos de Amón y de Moab y de los montes de Seir, a cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos y no los destruyese. He aquí ellos nos dan el pago, viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Oh Dios nuestro, ¿no lo juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan gran multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer, y a ti volveremos nuestros ojos. ¿Cuántas veces nos hemos sentido así, que no sabemos qué hacer ante una situación? Exactamente mañana, bueno, hace un par de días, un mes atrás, habíamos llegado aquí a Guayaquil. Yo estoy aquí con mi esposa hace un mes. Llegamos porque en la iglesia en la que servimos, como misioneros también, que nos brinde apoyo igual que ustedes en oración y con sus ofrendas misioneras que nos sostienen, estaba cumpliendo 50 años la Iglesia Bautista Israel, una iglesia muy, muy amada en la ciudad, muy querida, muy fraterna. Y vinimos para varias actividades, teníamos que ministrar allí. Como al segundo día de estar en esas actividades, mi esposa ministrando en la reunión de la red de mujeres, a medianoche en casa le empieza un dolor en su vientre insoportable y salimos corriendo al doctor. ¿Cuál era la clínica o el dictamen? Una posible apendicitis. Bueno, como lindo sistema público, ¿verdad?, de nuestro país, a la hora de la madrugada no hay quien le tome un eco a usted. Así que había que esperar hasta las 7 de la mañana que llegue la persona que toma el eco para que le tomen el eco y ver qué era lo que realmente pasaba. El eco no fue concluyente, así que había que hacer una tomografía. El tomógrafo dañado. ¡Qué bendición! Pero en medio de esas horas, uno no sabe qué hacer. En medio de esas horas uno se pregunta y se da en la cabeza: ¿por qué no compré un seguro de viaje cuando viajé? ¿Por qué no tengo un seguro médico privado que me libre de estar en esta penumbra del seguro social? ¿Por qué el seguro social debe ser así? ¿Por qué no es más eficiente? Pero uno no sabe qué hacer. Uno se angustia, uno se abruma. Después uno empieza a pensar: ¿y cuánto cuesta una tomografía fuera del sistema de salud pública? Si usted alguna vez se la ha hecho, sabe que cuesta bastante. Y si no sabe, entérese, cuesta bastante. Más que un salario básico, ahí ya le digo todo. Una tomografía. La tomografía es concluyente y dice apendicitis crítica. Inmediatamente llévenla para operar. Pero habíamos pasado más de 12 horas en eso. Cuando entra a quirófano mi esposa, ya se había reventado en alguna manera eso y se volvió una operación mucho más complicada. Ese día da la medianoche, da la 1 de la mañana, todos los que estaban esperando, las personas salir de quirófano se van con ellos, que van saliendo vivos, gracias a Dios, y a mí nadie me decía nada. El nombre de mi esposa se desaparece de la pantalla y yo estoy ahí sentado en la sala de espera del quirófano y me quedo dormido del miedo, del susto. Tuve miedo. Yo soy muy valiente, como decía Francisco, me meto en lugares a veces en los que no me debería meter. Este año anduve por Líbano, oiga, una cosa que uno vive con miedo, eran los días del Ramadán y qué complicado andar por esos lugares del mundo y andar a escondidas y que no digas que eres cristiano y etcétera, etcétera. Pero yo iba tranquilo por allá, pero ese día en el quirófano tuve miedo. Tuve miedo de que el doctor llegue y me diga: ¿sabe qué? Esto se nos fue de las manos y no pudimos. Y el amor de mi vida se me iría. Tuve miedo, abrumadoramente estaba con miedo. De paso llega el doctor como más de la 1 de la mañana, me levanta, porque estaba dormido yo ahí, porque un buen sueño no se le niega a nadie, ¿verdad? No importa cómo usted esté, pero el sueño es genial. Así que me levantan y como película, ¿verdad?
El médico me queda viendo, serio, no me dice nada. Y yo mirándolo. Se sienta al lado mío. El malvado no me dice nada. Me pone la mano en el hombro y no me dice nada. Finalmente me dice, no se preocupe, todo salió bien. ¡Qué tortura! Yo ahí no sabía si darle gracias o de ministrarlo, ¿verdad? Pero no de ministrarlo de imposición de manos, sino de decirle, Jehová te bendiga, ¿verdad? Por cómo lo hacen sufrir a uno. Bueno, y ahí empezó nuestra prueba. Bueno, ya había empezado, pero era parte de la prueba que estábamos viviendo. Me dijo el doctor, no la cerramos, me dice, porque se reventó un poco. Tenemos que esperar 2 días para entrar nuevamente y limpiarla. Y ahí poder cerrar. Y ver cuánto dura el tiempo de la recuperación. Ya llevamos 1 mes. Gracias a Dios ha ido bien. Ahí está sentadita la señora ahí atrás, tranquilita, en su proceso de recuperación. Claro, yo tuve que suspender viajes. Tuve que suspender reuniones, una serie de compromisos, pero en medio de todo eso entender que Dios tiene el control. En medio de todo eso confiar en el que va a proveer para pagar todas las cosas. ¿Quién es? El Señor. Que el que nos va a dar paz, ánimo, va a ser el Señor. Entonces, uno vive situaciones abrumadoras. En nuestro caso fue una cuestión de salud. Pero hay otros que están luchando con problemas de adicciones en la familia, con problemas de disciplina en los hijos. Hay otros que están luchando con problemas en el matrimonio. Hay otros que están luchando con la falta de empleo, con crisis financiera, con una serie de situaciones que se vuelven una tormenta en tu vida y que vienen con la intención de querer aplastarte, derrotarte, de todas las formas posibles. Sin embargo, el Señor nos quiere recordar constantemente, hey, tuya no es la batalla, es mía la batalla, dice el Señor. Alábele. Ahora, este pasaje nos enseña 6 cosas, y voy a ser muy práctico porque tenemos que ir terminando para poder también estar en la otra reunión. Y lo primero que este pasaje nos enseña es, confía en la soberanía de Dios. A veces nos olvidamos, amados hermanos, quién es Dios. Usted se enfrenta hoy a alguna circunstancia abrumadora, déjeme recordarle lo siguiente, la batalla que usted pudiera estar atravesando, cualquiera sea la batalla que esté enfrentando, no es solo suya, es del Señor. Dios tiene el control y lucha por usted. Por eso es necesario que le entreguemos esos miedos y esas preocupaciones, reconociendo su soberanía en cada situación. ¿Qué hace Josafat cuando lo amenazan? Josafat viene y trae el aviso de guerra, la amenaza que le están haciendo al lugar donde tiene que traerlo, a la casa de Dios. Y viene a la presencia de Dios y le dice, Señor, esto es lo que me están diciendo, pero ¿acaso tú no eres el dueño de todo? Usted leyó conmigo la oración. ¿Qué está reconociendo Josafat en la oración? La soberanía de Dios. El control de Dios sobre todo. Entonces, usted debe aprender a confiar. Usted y yo tenemos que confiar en la soberanía de Dios. Tú tienes control de todo, Señor. Pero la segunda lección que este pasaje nos enseña es que no solamente necesitamos confiar, sino que necesitamos buscar la guía, la dirección de Dios. ¿Qué es lo que termina diciendo en su oración Josafat? No sabemos qué hacer. No sabemos qué camino debemos escoger. Si debemos ir a la guerra o no. ¿Para qué vamos a ir a la guerra con un ejército tan grande que nos supera tanto? Nos van a derrotar. Pero no sabemos qué hacer, por eso venimos a ti. Porque tú has establecido este lugar que es casa de Dios, que es puerta del cielo, este templo que edificamos para ti, para que cuando tengamos algún problema, alguna dificultad, vengamos y nos acerquemos a ti y traigamos todas nuestras preocupaciones, porque tú oirás el clamor que en este lugar hagamos. Usted debe levantar, como cantábamos hoy, un altar en cada casa. Ahora, cuando hay la reunión aquí en la iglesia, ¿dónde debe estar usted? En la medida de que usted pueda hacerlo, debe venir. Pero convocamos reuniones de oración. ¿Cuántos vienen a la reunión de oración? Dígame que sí viene un buen grupo.
Pero no venimos. No, yo oro desde mi casa. Bueno, conéctese al Zoom, para que sea, pero métase en oración. Levante un altar. Porque usted no puede tomar sus decisiones en su propia sabiduría. Necesita la guía y la sabiduría de Dios para cada paso que usted y yo podamos dar. Necesitamos la guía del Señor. Así como Josafat buscó la guía de Dios en tiempos de incertidumbre, nosotros tenemos que buscar la guía de Dios en oración a través de su palabra. Debe usted buscar su sabiduría y su dirección antes de tomar decisiones, confiar que Él le guiará al camino correcto. ¿Cómo puede poner usted en práctica esto en su vida, en su ministerio? Hermano, tenemos que venir a orar. Tenemos que levantar un altar en casa, tenemos que levantar una cadena de oración. Vivimos tiempos de incertidumbre política, tenemos que levantar un altar. Vivimos tiempos de incertidumbre financiera, tenemos que levantar un altar. Vivimos tiempos de inseguridad, tenemos que levantar un altar. La iglesia necesita ser esa iglesia de autoridad y de poder que Dios estableció. No debemos perder nuestro tiempo en otras cosas. Tenemos que estar haciendo lo que Dios nos ha guiado y llamado a hacer. Así lo podemos poner en práctica. En esos días, antes de la segunda operación, eso fue un jueves 7, el sábado 9 le estaban volviendo a operar a mi esposa en la tarde. Y en la mañana me llama un colega pastor de Costa Rica y me dice: quiero orar por ustedes. Y en esos días, leyendo la palabra del Señor, el Señor me recordó algo que habíamos leído en nuestros devocionales allá en la iglesia en Costa Rica, estudiando el libro de los Hechos. Y es que es necesario que a través de las muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Así que cuando terminó él de orar, yo oré y le dije al Señor: Señor, gracias, porque tu palabra en estos días me enseñó que es necesario que vengan las tribulaciones, porque a través de ellas vamos a entrar en el reino de Dios. Y si tú has permitido esta tribulación seguramente tiene propósito, esta tribulación tiene un significado en ti, es parte de tu plan y tú estás en control. Así que gracias, Señor, porque esto es necesario. Pero ¿por qué uno desarrolla ese tipo de convicciones? Porque buscas la guía de Dios, porque buscas la palabra, buscas la oración para que Dios te dé convicción, para que Dios te dé fuerzas. Tercero, dejar ir el miedo y el desaliento. ¿Hay miedo? Sí, yo tuve miedo. ¿Hay desaliento? Sí, hay desaliento. ¿Hay falta de fuerzas? Sí, hay falta de fuerzas. Durante todos esos días todo el mundo me escribía y me preguntaba: ¿cómo está Anabel? ¿Cómo está Anabel? ¿Cómo está Anabel? Y yo respondía. Como a la semana de estar en medio de la prueba, un amigo me llamó de otro país y me dijo: no te voy a preguntar cómo está Anabel, porque seguro es la pregunta que te hacen todos los días, ¿verdad? Sí. Dios me dijo esta mañana que te llame y te pregunte cómo estás tú. Yo sabía que era Dios que le había dicho, porque nadie me preguntaba a mí cómo yo estaba. Así que Dios tenía que hablarle a alguien que me pregunte, ¿verdad? Y qué bueno que le habló a él estando en otro lado, ¿verdad? Y me llamó, me dijo: así que quiero preguntarte cómo estás tú. Oiga, yo empecé a llorar lo que no había llorado, porque sumada a la prueba de mi esposa, si ustedes siguen en mis redes sociales, esa semana falleció un tío mío que es pastor, hermano de mi mamá, mi primer pastor. O sea, era golpe tras golpe, tras golpe, tras golpe. Qué difícil, qué duro. Así que yo ese momento que mi amigo me llamó me eché a llorar, le empecé a contar cómo me sentía. No dormía yo en las noches, porque mientras mi esposa estuvo en el hospital por casi 5 o 6 días, yo en las noches no dormía. Y eso que duermo, hermano, yo duermo en un avión a 15,000 metros de altura, pero no podía dormir, porque había que estar pendiente que le entregara la medicina, que le pongan aquí, que le limpien acá, que por acá, que el baño, que todo eso. Entonces no dormía, yo llevaba días como zombie. A pesar de eso seguía yendo a predicar, seguía cumpliendo con los compromisos que tenía que hacer para cumplir con el Señor, porque estábamos confiando en el Señor. Pero necesitamos dejar el miedo, el desaliento y la nueva fuerza. Y en esos días el Señor me volvió a hablar en su palabra, Isaías 40. Y me dijo el Señor: yo soy el que te doy fuerza, el que multiplico las fuerzas en ti, aun cuando tú no tienes ninguna. Oiga, la palabra de Dios llega a tiempo. Así que miedo, chao. Desaliento, chao. Desánimo, chao. Falta de fuerzas, chao.
porque yo tengo al Dios que multiplica mis fuerzas, aun cuando yo no tengo ninguna. Así que debe preguntarse, ¿con qué miedos luchas? ¿Con qué temores está luchando ahora mismo? ¿Qué son los miedos que usted tiene? Cuarta verdad que nos enseña este pasaje: alabanza y adoración. Si usted sigue leyendo el pasaje bíblico de 2 de Crónicas 20, usted encontrará que se levantan los cantores, se levantan los que adoran al Señor, ahí en el pasaje, y empiezan a decir: glorificado sea el nombre del Señor, porque grande es su misericordia. Oiga, y la alabanza trae algo. Ellos dijeron, el profeta les dijo: no se muevan, quédense quietos, miren la victoria del Señor. Quédese quieto. Cuando usted esté en medio del problema, no se mueva, quédese quieto, déjele el control a Dios y mire lo que Dios va a hacer, porque Dios va a hacer algo grande. Eso sí, alabe, adora al Señor. Cuando Pablo y Silas estaban en la cárcel, ¿qué se pusieron a hacer? Ahí uno puede darse cuenta, con respecto a los pentecostales presentes, pero que Pablo y Silas eran bautistas, porque cantaron himnos. Nosotros no cantamos himnos, bueno, hay que empezar a meterle himnos, ¿verdad? Pues dice que cantaron himnos. ¿Qué sucedió cuando cantaron himnos? Un terremoto. ¿Ah? Vea lo fuerte que es la alabanza. ¿Qué pasó cuando le dieron vuelta a la ciudad de Jericó? Y sonaron las trompetas. ¿Qué pasó? Se cayeron los muros. ¿Qué pasó cuando estos hombres empezaron a cantar y a adorar al Señor y a decir: grande es su misericordia? Usted lee la historia y dice que entre el ejército enemigo, Dios los ponía uno contra otro mientras ellos cantaban. Se mataban entre ellos mismos mientras ellos cantaban. El ejército enemigo se mataba entre ellos mismos. Entonces tenemos que aprender en medio de la prueba que la alabanza y la adoración son armas poderosas en Dios. Armas poderosas en Dios. Así que cante canciones de victoria, sabiendo que Dios es el que lucha por ti. Cuando te enfrentas a una situación difícil, ¿cuál es nuestra primera respuesta? ¿Tiene usted algún pasaje favorito de la Biblia o alguna canción a la que siempre puedes acudir? Necesita usted buscar esos pasajes que sean su cimiento, su solidez, su fortaleza, esas alabanzas que usted le va a usar en el momento de la crisis, de la prueba, porque usted allí está demostrando su confianza plena en el Señor. Quinto, caminar en obediencia. La promesa de victoria de Dios no niega nuestra responsabilidad de caminar en obediencia. Permanezca fiel, siga sus mandamientos, viva una vida que honra al Señor. La obediencia lo va a alinear a usted a la voluntad de Dios. Yo vine para cumplir varios compromisos. Hoy doy gracias que Francisco siempre nos da la oportunidad de visitarles y de ministrar en medio de ustedes. Pero yo vine para unos compromisos y cumplí todos mis compromisos. Y fui a predicar y una muchacha en una iglesia me dijo, muy amiga nuestra, me dijo: yo no pensé que vendrías hoy, tu esposa está en el hospital. Sí, mi esposa está en el hospital, pero está bajo el cuidado de Dios. Ella salió bien. ¿Cómo yo no voy a cumplir con Dios cuando Él cumple conmigo? Fui, prediqué, ministré y me regresé al hospital a seguirla cuidando. No pasó nada porque Dios está en control. Esa mañana una persona recibió a Cristo, así que valió la pena haber ido a predicar esa mañana, porque le arrebatamos una alma al infierno y la llevamos para el reino de los cielos. Valió la pena. Yo necesito ser obediente al Señor, usted necesita ser obediente al Señor. Y finalmente, necesitamos aprender en medio de estas dificultades, animar a otros. Así como el profeta se levantó, necesitamos ser profetas que se levantan y animan a otros a aprender a confiar y a descansar en el Señor. Busca oportunidades para llamar a alguien por teléfono, para escribirle en medio de la crisis, de la prueba, y decirle: tranquilo, estamos orando por ti, Dios está contigo. Entrégale al Señor tu carga, entrégale al Señor tu incertidumbre, tus dudas, tus miedos, tus temores, y deja que el Señor tome control de tu vida, porque Él te va a ayudar, Él está contigo. ¿Sabe cómo termina la historia? La historia termina diciendo que una vez que Dios peleó por ellos y ellos se quedaron quietitos, ese ejército murió todo en el campo de batalla, sin que Israel tuviera que desenvainar ninguna espada, sin que Judá desenvainara ninguna espada. Dios había peleado por ellos. Pasaron 4 días recogiendo los despojos, recogiendo los tesoros que el ejército enemigo cargaba. 4 días. Y llamaron a ese valle el Valle de Beraca, que significa Valle de Bendición.
Después de toda prueba viene un valle de bendición que está esperando por usted y por mí. Después de toda dificultad hay un valle de salud, hay un valle de bienestar, hay un valle de alivio, hay un valle de paz que está esperando por ti. Pero necesitamos aprender a confiar en el Señor y recordarnos siempre y ayudarles a otros a recordar que la batalla es del Señor. Ore conmigo. Gracias, Señor, en esta mañana.